educación, pues un poco una charla educativa, ¿no? Paz nos va a ilustrar un poco cómo se transmite la gastronomía, cómo se transmite el lenguaje del vino a través de los medios de comunicación. Por tanto, yo creo que podemos disfrutar bastante al finalizar esta charla, esta ponencia. Bueno, más que una charla, una ponencia seria, vamos a llamarlo un debate, que entre ella que contará cosas y luego podremos intervenir todos. Y abajo os ofreceremos un Jerez de honor como para seguir celebrando la segunda fiesta de la vendimia, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y cedo la palabra a Nela García Jarillo. Gracias Gustavo. Bueno, muy buenas tardes. Esto es una casa maravillosa que siempre es un honor cruzar ese umbral y subir estas escaleras para compartir con todos la cultura y la riqueza de todo tipo de expresiones y manifestaciones que realizáis a través de vuestras charlas, de vuestras conferencias, de vuestras exposiciones. Y para mí es un gran honor. Siempre, cada vez que he venido, es un honor pisar esta casa y compartir con vosotros. Pero bueno, hoy además estoy estrenándome como delegada de educación. Además de seguir llevando las responsabilidades de empleo y de comercio y consumo, pues asumo con muchísima humildad y con muchísimo cariño las competencias en materia de educación en el comienzo de curso, que mañana se estrenan los de primaria, pero además en materias en las que, o sea, en educación, una materia en la que desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo estamos de alguna manera vinculados, porque no solamente es el periodo oficialmente educativo el que una persona va aprendiendo, va adquiriendo conocimientos, sino que es algo que debe estar vinculado con el ser humano a lo largo de toda su vida. Y estas conferencias, todo el plantel de actividades culturales que realiza el Ateneo, nos sirven para seguir enriqueciéndonos y seguir aprendiendo. Entonces, el papel de vosotros, y Paco, te agradezco mucho desde vuestra sección, y a Gustavo y a todo su equipo, vosotros lo sabéis, el papel que hace el Ateneo en Jerez es de lujo, es un lujo teneros, es un lujo todo el plantel de actividades que realizáis, en este caso de cara a las fiestas de la vendimia, pero en todas y cada una de las actividades de la ciudad en las que os implicáis. Y la riqueza de una ciudad se mide también por ese nivel de las entidades culturales que hay en la misma y por lo que ofrecéis a los ciudadanos. Entonces, como digo, siempre es un lujo cruzar ese umbral, es un lujo compartir con vosotros y un lujo para la ciudad tener instituciones como el Ateneo. La verdad es que lo sabéis que es de verdad, que lo siento de verdad. Y además hoy estoy especialmente ilusionada porque comparto la mesa, o tengo también la suerte de acudir a la charla y a la enseñanza que nos va a dar Paz Ibison. Para mí además, y para algunos de los compañeros que estáis en el aforo, que estáis aquí, el apellido Ibison nos acompaña desde hace muchísimos años, porque tuve la suerte de ser alumna de su hermana Cristina y de cómo desde la Escuela de Turismo, pues bueno, nos enseñó el país a través de la geografía turística de España. Era como la guía Repsol, igual, como la guía CAMSA y toda la guía, pero en persona y además de memoria, sin un solo papel, como Cristina nos trasladaba a cada uno de los rincones de los recursos turísticos de España. Y eso le viene en el ADN de la familia, porque Paz se dirigió o se decidió por sus estudios de periodismo, pero además luego por especializarse en un tema tan bonito, tan maravilloso y tan esencial también para la vida como es la gastronomía o el vino dentro de la gastronomía. Por lo tanto, Paz Ibison, desde su carrera de periodismo y desde su especialización, no solamente como periodista se dedica a divulgar, a informar, sino también a enseñar. Y somos muchos los que también hemos aprendido a través de sus artículos, a través de sus publicaciones o a través de sus conferencias, y para eso estamos, para seguir aprendiendo, Paz. Otro privilegio para la ciudad, contar con personas como Paz, que no solamente dentro de Jerez, sino más ella también en el resto de España y en el mundo, va llevando el nombre de Jerez, el nombre de el tesoro de Jerez, que son sus vinos,
y por ende toda la cultura vitivinícola y enológica de la ciudad pues la va llevando por todo el mundo. Por lo tanto, como digo, es un privilegio también contar con ella. Gracias al Ateneo, gracias a la sección del Ateneo por invitar a tan ilustres personas a que compartan su experiencia y su sabiduría con nosotros, y simplemente ya, y en nombre por supuesto de la alcaldesa María José García Pelayo, seguir felicitándoles, seguir agradeciéndoles el trabajo que realizan por la ciudad, y que siempre Jerez estará en deuda con vosotros por todo lo que hacéis, pero sé que lo hacéis como todos nosotros por y para Jerez. Así que esto también ligado con la candidatura a la Capital Europea 2031, que estáis totalmente implicados, que sabéis que es algo que es muy positivo y algo en lo que la ciudad, seamos o no seamos luego capital, es algo que para cada paso que damos es importante, porque son cuestiones que se van a quedar ya en la ciudad, que va a hacer que todos nosotros seamos más conscientes de lo importante que es luchar conjuntamente por la cultura. Pues eso, como digo, es de agradecer de que estéis con este impulso a la candidatura. Y para el año que viene, si Dios quiere y en octubre se abre el sobre, pues es posible que Jerez sea capital de la gastronomía. Y ahí está la Asociación de Hostelería impulsando, que agradezco también que esté aquí presente Mercedes, impulsando esa candidatura, porque va a colocar de nuevo también a Jerez en el primer renglón, en la primera página. Jerez y su gastronomía ya de por sí nosotros sabemos que es de primer nivel, pero va a seguir impulsándose y va a seguir estando en la primera página para que todo el país y todo el mundo sepa lo importante que es nuestra gastronomía y los tesoros que aquí tenemos. Así que disfrutemos de paz, que es la que hemos venido a escuchar, y muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, pues es un honor tener a Padrizo, a la señora delegada, y a tan aforo completo que hay, ¿no? Yo cada vez creo más, cada vez que uno tiene más canas, cree en el destino, ¿no? Y hace ya mucho tiempo que quería yo contactar con Padrizo, y las cosas del destino pues me invitan con el tema de mesa de acta, me invitan a Sevilla a una radio, a un señor que está muy interesado en el tema de mesa de acta, y este hombre es presidente de la Asociación de Música Barroca, en la cual después visitamos, que yo había visitado antes del Ateneo, la Cartuja de Jerez, gracias a esta asociación me llevó, y allí me dice el presidente, buen amigo mío, se llama Basilio Moreno, y me dice, pues aquí hay dos jerezanas, y una de ellas y me la presentó, y pues yo tengo una hermana que y a partir de ahí, pues claro, pues contacté con ella, y encantado de que hayamos conseguido de que viniera. Bueno, pues vamos a hacer un reducido currículum, porque doña Paz tiene bastante cosas que contar, digamos, de currículum. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Lo que está por aquí. Menos mal que tengo hermanas, y gracias a mis hermanos no estoy aquí. No sé si era Cristina también, no sé la que está en era Sevilla. María Fernanda, sí, mi hermana mayor. Me han emocionado las palabras de Ela. Aquí tenemos a dos de sus hijos, luego te los presentaré, y bien, un recuerdo bonito, precioso y entrañable. Gracias. Además tienen una empresa maravillosa que hace también productos y venden algo. Bueno, voy a hablar un poquito de la empresarial también de la biografía de doña. Sí, ya. Bueno, por supuesto que nació en Jerez. No te preocupes, ya me habéis dicho muchas cosas. Bueno, pero hay que la preparación universitaria en Cádiz, en aquel momento se llamaba, empieza ya a estar en el mundo periodístico en La Voz del Sur, con una sección dominical titulada Para ti, mujer. En Madrid cursó la carrera de Ciencias Políticas y Ciencias de Formación en la Universidad Complutense, y en este momento descubre esa afición por la gastronomía, especialmente por el mundo del vino, aunque según asegura una entrevista, el vino siempre lo ha llevado en la sangre. Hombre,
Los Ibison viene desde Escocia, pero se implantaron en Jerez a unos cuartos de siglo. Fue fundadora y jefa, que esto es muy importante porque estamos hablando de aquella época, de la sección de la revista Dunia, símbolo de la evolución de la mujer tras la muerte de Franco, desde 1936 hasta 1987. En esta revista creó en 1980 la primera sección dedicada a bienes, una publicación femenina, y en 1984 fue la primera periodista mujer en embarcarse para presenciar una levantada del atún de la Almadraba. Desde 1987 hasta 2017 fue subdirectora de la revista Club de Gourmet. Y bueno, es que hay muchísimas cosas. Ha colaborado con la cadena SER, con El Mundo, en la radio de televisión española, en un país ha participado en un país para comérselo, ha participado en la película Jerez y en Mi Tele Paro Cortado, que yo creo que la habrán visto en todo el mundo, con Elena, famosa Elena Santonja, con las manos en la masa, que eso he pasado ya la historia, digamos, la canción y ya para siempre, eso es. Y bueno, el premio, ahí verán ustedes, Dama del Alvarillo 2004, Pregonera de Manzanilla 2010, Presidenta de la Orden de la Manzanilla Soleal 2011, Premio Nacional de Gastronomía, Mejor Periodista año 2000, Premio de la Federación Nacional de Profesionales de Sala, Mejor Periodista 1998, Premio EVA a la Mejor Comunicadora Gastronómica 2008, Dama del Atún Rojo de Sala de los Atunes 2011, y este quizás es más cercano y muy interesante, Premio Andalucía 2019 de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Bueno, sin mayor, un aplauso a ella, porque es que todos estos premios... Y sin más dilación, pues le doy la palabra a doña Paz Ibison Carrera. Bien, buenas tardes, abrumada con tanta presentación, emocionada con las palabras de Nela, y la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí, acompañarme en este día. ¿Se oye bien? ¿Lo oís al final? Sí, ¿no? En este día para mí, en esta ocasión para mí muy importante, la verdad. Porque me vais a perdonar que lo lea, porque si no me disperso y entonces no acabamos nunca. Entonces voy a leer unas palabras, aunque vaya interactuando con ustedes. Bien, el hecho de es esta una ocasión muy especial, porque que el Ateneo me invite a impartir una charla en la sede de esta notable y esta querida ciudad natal mía, pues es algo que me llena de orgullo por un lado, pero por otro me abruma, y después de estas presentaciones pues aún más, pues me crea una enorme responsabilidad. Y por un lado me siento feliz y me siento encantada de haberme conocido, ya conocen ustedes aquel refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, pues yo debo ser la excepción que confirma la regla, con lo cual yo me siento una mujer excepcional por un día, ¿no? Y bueno, y esto lo agradezco a Paco Núñez, que tuvo la idea de pensar en mí, al presidente de la Ateneo, a Gustavo, y a la Junta Directiva de ese Ateneo, pues por aceptarlo, ¿no? Porque gracias a vosotros yo soy hoy una mujer excepcional. Okay. Pero por otro lado, y como les apuntaba anteriormente, la responsabilidad me atormenta un poco. Pues como habré tenido ya la audacia, digo yo siempre, de aceptar estas invitaciones, porque luego me entra mucho, de verdad me agobio un poco, porque no quiero intentar hacerlo bien y claro. Bien, y no aprenderé nunca, por más años que cumpla. En fin, pero intentaré con todas mis fuerzas y mis posibilidades estar a la altura del auditorio que ustedes se merecen, y que esta entidad se merece igualmente, estar un poco a la altura que se merece el auditorio y la entidad. Por cierto, ahora que estamos aquí en un Ateneo, me viene a la memoria una divertida anécdota que tuve la suerte de escuchar a la vez de mis sobrinos, de mis admirados, hermanos José y Jesús de las Cuevas, grandes escritores gaditanos de Arcos de la Frontera, que les sonará a todos, ¿verdad? Y que dedicaron
parte de su interesante, extensa y original obra literaria a los vinos y brandies de Jerez, con una narrativa llena de frescura, de ligereza, de sabiduría, de conocimiento y de humor. Ese humor tan necesario y tan ninguneado en muchas ocasiones. Yo creo que la risa es el masaje del alma, pero hay veces que yo recuerdo que a mí me decían, a veces en mi trabajo, no te rías tanto que parece que no tienes importancia. Eso es un tema que habría que considerar. Bien. El humor, como digo, la risa es el masaje del alma para mí. Bueno, pues necesitamos sin duda más humor. Bien, pues contaban estos hermanos José y Jesús de las Cuevas que hace muchos años en Sevilla llegó a Sevilla un forastero y le preguntó a un guardia urbano si conocía el Ateneo, el camino para llegar al Ateneo. Entonces el guardia urbano, muy diligente, se prestó a acompañarle y le llevó a la central telefónica. Entonces el señor forastero, ante la cara de asombro que puso, le dijo a la gente, pero oiga, y le dijo a la gente, pues ¿no quería usted venir donde dan las conferencias? Bien, pues bien, querido público, me dispongo a darles una conferencia en ese Ateneo. Y les digo de antemano que vengo ligera de equipaje. No traigo más herramienta que la palabra, ninguna iconografía, ni vídeo, nada. Porque estoy segura que en un Ateneo, como mandan los cánones de la diosa de la sabiduría, la gran Ateneo, la madre de todos los Ateneos, por cierto, los filósofos, los poetas y los oradores que allí se reunían, pues seguro que no dispondrían de ningún tipo de PowerPoint ni nada de esto, solo tenían la voz, la escritura, la escultura en alguna ocasión. Así que es un homenaje al Ateneo y a la diosa, y sobre todo porque yo no tengo ni idea de estas cosas. He de confesar que resulta una pequeña petulancia por mi parte, y en estos tiempos que corren, el hecho de no apoyarme en herramienta alguna y jugármela todo a solo dos bazas. La primera, la palabra, y la segunda, la paciencia que ustedes tengan para escucharme. Pero albergo la esperanza de no aburrirles mucho, y si no lo consigo, y como siempre digo yo en todas mis intervenciones, les pido por favor que si alguno de ustedes desea abandonar la sala, que lo haga en silencio para no despertar a los que estén durmiendo. Dicho todo esto, me dispongo a ceñirme de la mejor manera que pueda al título que se ha asignado a esa intervención, a mi intervención: vinos, maridaje y periodismo. Cada uno de estos tres términos requeriría por sí solo un ciclo de conferencias, porque dan muchísimo de sí. No obstante, voy a intentar relacionarlos de una manera fácil y amable, centrándome en el nexo de unión que puedo establecer entre ellos desde una perspectiva de periodista especializada, que es lo único que soy, dicho sea de paso, porque no soy ni enóloga, ni científica, ni presidenta de nada, ni siquiera de una comunidad de vecinos. Por tanto, en mi modesta intervención habrá sin duda mucho más de periodismo y experiencias vividas a lo largo de mi ya larga vida profesional que de oratoria culta y de corte ateneísta. Como han podido leer en el título de esta charla, aparece el término vinos, así en general. Y aunque debido a mi profesión esté muy en contacto con vinos de toda España y parte del extranjero, me quiero centrar en nuestros vinos de Jerez, porque estamos celebrando la fiesta de la vendimia y porque el Jerez es sin lugar a dudas el gran amor de mi vida, ese que nunca se deja y que nunca dice adiós, como dice la canción. Porque vamos a ver, yo solo bebo Jerez antes y después de comer, y también durante la comida para no desentonar. Pues no es una frase mía, no, bien podría serlo. Es también de mis fetiches, de José y Jesús de las Cuevas, que como ven, para mí son dos modelos. Bien, esa frase tan acertada me viene muy bien para comenzar esta charla, porque en ella se unen los tres temas que deben protagonizarla: vinos, maridaje y periodismo. La frase en cuestión habla de vino y de comida,
bebo Jerez también en la comida para no desentonar, ¿verdad? Lo han oído, ¿verdad? Bien. Pues eso es lo que desde hace algunos años se ha dado en llamar maridaje, que en resumen significa beber vino mientras se come. Y todo esto lo estoy contemplando desde una perspectiva y lenguaje periodístico. Así que creo que ya tengo la percha y justifico mi charla. Bien, pero bueno, no voy a terminar tan pronto. Recuerdo que cuando empezó a ponerse de moda el término maridaje, más o menos hace unos 20 años, a mí me pareció una expresión muy poco acertada, y así lo hice constar en mis artículos. Suena a drenaje, a voltaje, incluso a malaje. Siempre he preferido utilizar el término armonía, y por muchas razones, y mensaje también. Alguien ha dicho por ahí algo de eso. Bien, pero en cualquier caso, la palabra armonía es mucho más hermosa, el equilibrio, la armonía, y además es muy necesario hoy por hoy. Entonces, porque es muy necesario en toda la vida, incluso empezando por el matrimonio. ¿Será por eso que le llamaron maridaje? Pero a la vista está que me he tenido que rendir, he perdido la lucha. El término maridaje, como dicen ahora, ha venido para quedarse. Así que aquí me encuentro hablando de maridajes e intentando unir los tres elementos de esta charla: maridaje, el periodismo y el vino. O era al revés. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. En realidad yo solo estaba en contra de la palabra elegida, maridaje, porque por lo demás completamente de acuerdo en enfatizar la feliz costumbre de elegir los vinos más apropiados para acompañar a las elaboraciones culinarias, consiguiendo así que ambos, tanto la comida como el vino, se complementen de tal manera que ninguno de los dos anule al otro, sino todo lo contrario, que ambos se ayuden, manifiesten y expresen sus respectivas personalidades y características sin que el uno domine al otro, como debe ser un buen matrimonio, ¿verdad? Pues de ahí debe ser aquello de ese término del maridaje. Bien, en realidad esta práctica del maridaje no es sino la adaptación y la extensión a restaurantes privados de aquellos menús de los grandes banquetes de los siglos XVIII y XIX, y en los que se servía un vino diferente para cada plato previamente determinados, solo que no se llamaba así. Y relacionando el Jerez con el maridaje, para cumplir de alguna manera la temática de mi intervención, es de obligado cumplimiento decir que estos matrimonios han sido muy convenientes para los vinos de Jerez, sin ninguna duda. Les cuento, porque hace años era impensable que una manzanilla, un fino, un oloroso o cualquiera de los diferentes vinos que componen el extraordinario abanico de Jereces traspasaran las líneas, que ahora dicen líneas rojas, que se establecen entre el espacio barra y el espacio comedor. En muchos de los grandes restaurantes de España de hace 40 años existía un espacio bar, de hace 40 años y más, pero claro, yo empecé ahí hace 40 o 45 años. Existía un espacio bar separado donde esperaba el resto de los comensales mientras se disfrutaba de un aperitivo. Recuerdo, por ejemplo, en Madrid, porque fui a estudiar, que era el restaurante en Zalacaín, el restaurante más chic que había en la capital en los años 80 y 90, con sus merecidísimas 3 estrellas, en el que por supuesto existía un delicioso y confortable bar con su imprescindible barra. También tenía Juan María Arzán, que también tenía 3 estrellas. O sea, casi todos los grandes restaurantes tenían un espacio bar donde esperar y donde podía disfrutarse de una copa, ¿verdad? Era algo habitual. Últimamente parece que esto se está perdiendo puntos. También es otro debate, pero bueno, porque ya no solo en los grandes templos culinarios, sino en bares de menos categoría o más medio,
se está prescindiendo de la barra, y entonces yo desde aquí, y si me lo permiten ustedes, quiero hacer una especie de defensa, un elogio a esa estructura tipo murete en la que apoyamos nuestros codos y a veces nuestras emociones, manteniendo una copa en ristre y sintiéndonos los seres más felices, por lo menos por aquel momento. Ella, la barra, casi más española que Lola Flores. Esa barra que está empezando a ser una especie en peligro de extinción y que va perdiendo presencia en muchos establecimientos de forma paulatina y preocupante. Tenemos que salvar nuestras barras. Bueno, hecho esta reivindicación, continuó con ese bar supuesto de Salacaín o de cualquier otro restaurante de la época, 40, 50 años, donde se podía disfrutar de un buen fino o un buen amontillado, que tampoco había muchos sitios, solamente eran unos grandes restaurantes de aquellos en Madrid donde, o eran tabernas típicas andaluzas, que sí había felizmente, pero los restaurantes buenos, digamos de categoría, era muy difícil encontrar vino de Jerez, y se encontraba solo en los ya muy altos, y en los bares, porque yo toda la vida he intentado pasar del bar, de esos establecimientos, a la mesa, a los elegantes comedores, para sentarnos a comer, y me quería llevar la copa, pero nunca lo conseguí, ¿vale? Nunca lo conseguí. Bien, parecía que ese Jerez estaba pegado a la barra como si estuviera ahí pegado, y que era inseparable. Podría decirse que a Jerez no se le permitía sentarse en la mesa del comedor y solo se le permitía estar en la barra. Era como si se estuviera practicando un injusto apartheid enológico. Esa situación se prolongó hasta hace por lo menos unos 25 años, que fue más o menos cuando empezaron a abrirse las puertas de las salas de los mejores restaurantes a los vinos de Jerez. ¿Y por qué les permitieron sentarse? ¿Por qué? ¿Y por qué se abrieron las puertas? Pues en mi opinión, por dos razones muy claras. La primera bien pudo ser consecuencia de ese invento feliz que derivó de la aparición, si no me equivoco, por obra y gracia de la bodega González Vías, de una copa catavino grande, más alto y ancho, de fino cristal, donde el vino de Jerez se pudiera expresar con toda la categoría que se merece y pudiera comportarse sobre un mantel de lino sin tener que avergonzarse de sus pequeñas hechuras y de la calidad del burdo vidrio con el que estaba elaborado. Eso sin duda. La otra, sin lugar a dudas, fue la llegada de técnicas culinarias e ingredientes asiáticos, mexicanos y latinoamericanos a las grandes cocinas europeas, en las que hasta entonces predominaba la cocina clásica de corte afrancesado mayoritariamente. En las despensas de los grandes chefs y en sus clamorosas elaboraciones empezaron a introducirse poco a poco y sutilmente especias como la cúrcuma, el jengibre, el macis, el fenogreco, las hojas del lemongrass, wasabi, chile verde, curry de todo tipo y condición, habas tonkan, habas daikon, o sea, por mencionar solo unos cuantos, ¿no? Todos estos ingredientes aportaban a los platos unos toques picantes, en unos casos, en otros amargos y acres, total, que no maridaban, no armonizaban, no pegaban nada bien con los grandes vinos, especialmente tintos entonces, que era lo que más glamour tenían, ni tampoco blancos tranquilos, que por cierto había muy pocos, porque al menos en España, porque por aquellos años se repetía hasta la saciedad aquello del mejor blanco es un tinto, frase torpe y equivocada que chirriaba por todas partes, pero que en nuestro país estaba siempre en los labios de muchos señores que se consideraban entendidos. Bueno, en ese momento, ahí con estas, cuando llegaron con el catavino elegante y
la llegada de muchas especias, la introducción de muchas especias en las cocinas europeas de alto nivel, empezó el gran momento del Jerez en los restaurantes, en las grandes cocinas y en las grandes salas de los restaurantes del siglo XXI. Esos fueron años, en esos años fue cuando el vino de Jerez tomó carta de la naturaleza en la gastronomía internacional, y los chefs y sommeliers de los templos culinarios del mundo entero y de los restaurantes de menos categoría descubrieron que el Jerez era un excelente comodín, era el mejor joker de la baraja gastronómica, como decía mi siempre querido y adorado Juli Soler, propietario junto con Ferran Adrián del restaurante El Bulli, y además era un gran aficionado a jugar a las cartas. La enorme diversidad de matices y sabores que encontramos en los distintos tipos de vinos jerezanos fueron descubiertos y se convirtieron en los perfectos aliados para todas esas elaboraciones de la cocina moderna difíciles de combinar. Chefs y sommeliers de Troneo fueron testigos en sus propios paladares no solo de la excelente compañía que se establecía entre los vinos y los platos, sino que también descubrieron que los vinos de Jerez jugaban e interactuaban con esos ingredientes y elaboraciones, llegando a potenciar aromas y sabores de sus platos. Para maridar a la gran moda que nos llegó hace unos años de los ceviches peruanos, a los españolísimos y milenarios escabeches, a los muy japoneses nori sushi noris elaborados con arroz condimentado con vinagre de arroz, para acompañar a todos ellos y a todas las elaboraciones que tuvieran alta acidez, llegaron los finos manzanillas y amontillados como héroes salvadores de las papilas gustativas. Ellos siempre habían estado ahí, pero no le dábamos importancia. Disfrutábamos encantados de mejillón en escabeche con la copa de fino, pero no nos deteníamos ni un segundo en entender el por qué se llevaban tan estupendamente bien. Yo siempre he pensado que el conocer, el saber, incrementa el placer del sabor. También, y debido a la crianza prolongada bajo velo de flor de los vinos de crianza biológica, como los de los finos, las manzanillas y los amontillados, se conservan en ellos en menor o mayor grado recuerdos a masas de pan y a levaduras. Y entonces estos vinos de crianza biológica se demostraron las mejores parejas para acompañar esas clásicas y modernas elaboraciones en las que las masas de pan o similar estén presentes, como pueden ser las gyozas, las pizzas, los dim sum, las empanadas, las tostas, las cocas. El amontillado, por ejemplo. El amontillado se comporta a la perfección con los platos con abundantes grasas y especias, como nuestras berzas, los callos, las fabadas. Compruébenlo. Y si tienen pimentón, también. Comprueben el pimentón, a ver con quién casamos al pimentón, pues con el amontillado. Es imposible mejorarlo con otro tipo de vino. A los amantes del picante me gustaría que hicieran un experimento muy fácil. Se trata de que tomen en su casa, elijan un plato picante y lo toman primero con una copa de amontillado, y después con una de oloroso, el mismo plato y el mismo picante. Bien, experimentará un picor mucho más intenso cuando lo toma con el amontillado, porque este vino potencia las sensaciones picantes, y experimentará un sabor más suave cuando es el oloroso el que le acompaña. Es un ejemplo de manual. Otro, por ejemplo, contrariamente a ese refrán medieval que dice con queso y vino se hace el camino, vale, sí, con queso y vino se hace el camino, pero con el vino normalmente se pensaba, el imaginario colectivo español pensaba que era vino tinto, ¿verdad? Porque tampoco había mucho otro tipo de vino, pero vale, no es que esté malo, pero pruébenlo con un fino o una manzanilla. Si el queso no es muy añejo, que sea un fino o una manzanilla, pero si lo es,
y es un queso de aquellos añejos de oveja 100%, de 100% de leche de oveja, de leche cruda. Pruébenlo con un amontillado. Es la constatación perfecta de la armonía entre vino y comida. Se organiza el paladar algo realmente, un conjunto, un universo de placer que todo lo llena, es maravilloso. ¿Y qué me dicen ustedes de un chocolate negro con un palo cortado? Hagan juego, señores. Voy con todo, que diría mi amigo Luis Soler. Jerez, voy con todo. Pero en cualquier caso, no se vuelvan locos, porque la mejor pareja y el mejor vino es el que a usted más le gusta y mejor le sienta. Pero no viene de más descubrir nuevas sensaciones. Nunca es tarde para aventurarse en este universo de los sabores y olores y disfrutar más de todos ellos. Y ahí ha estado siempre la labor de los buenos periodistas gastronómicos que han sabido o que hemos luchado por difundir todo esto, ¿no? Porque se aprenda un poco de esto, porque se disfruta más. Tampoco es que haya que hacer una oposición, pero se disfruta más. Tal vez donde se hace más fuerte la presencia y la esencia del maridaje es en aquellos restaurantes en los que se propone un menú de vinos fijos ya también, elegidos por el equipo de la casa. Vinos que han sido pensados para cada uno de las celebraciones que componen el menú, que por otra parte, y en la mayoría de los establecimientos de estrellas y de alto rango, se reduce a una sola oferta, es único y para toda la mesa. Este es un tema que empieza a tener muchos detractores y que merece un gran debate, pero no nos daría tiempo hoy. O sea que si alguien quiere coger el guante, es un tema interesantísimo para discutir. Bien, pero es precisamente en estos maridajes fijos propuestos por el restaurante donde el Jerez ha llegado inevitablemente para quedarse, como dicen. Recuerdo que en el Celler de Can Roca, en Gerona, el gran restaurante de nuestro querido Pitu Roca, que me sonará, que es un amante apasionado y embajador plenipotenciario de los vinos de Jerez, Pitu Roca es un hombre que siempre está en todos los sitios aquí. Allí descubrí hace ya pues unos 20 años, sí, en el maridaje propuesto por la casa, por ellos, el extraordinario amontillado Coliseo de Bodegas Valdespino. Y en ese mismo menú también descubrí el gran moscatel Toneles de la misma firma Valdespino. Aunque hace, como les decía, bastantes años de esto, yo ya estaba trabajando en el mundo de los vinos, pero yo no conocía a esos jereces. Y claro, esto es, gracias a ellos los conocí. Esto no es más que un ejemplo de la gran labor que los buenos restaurantes hacen en pro de los vinos de nuestra tierra. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la presencia de un Jerez está completamente garantizada en los maridajes propuestos por los grandes restaurantes del mundo. Es más, ¿quién rizó el rizo? Nuestro chef del mar, Ángel León, cuando consiguió abrir su nueva y espléndida ubicación en plena marisma del río Guadalete, aquí en el puerto de Santa María, hace justo 10 años, porque lo abrió en septiembre del 2015, el nuevo, el Palacio de Mareas, que dicen, que se llama así. Se atrevió a ofrecer un maridaje para su menú de degustación compuesto solo y exclusivamente por vinos de Jerez muy especiales. Ahora no es tan novedoso porque se ve en bastantes sitios, ¿no? Se encuentra ese maridaje de Jerez para todo el menú, pero hace 10 años era casi un anatema comer todo el tiempo con Jerez. Recuerdo que fui con otros colegas a la inauguración de ese restaurante, reputados periodistas gastronómicos de Madrid, de Barcelona, de País Vasco, de aquí, y más de uno se negó a seguirlo, dijo que de ninguna manera, que era aquello, y pidió una cerveza, y eso antes de empezar. Nadie daba un duro
no diré quién era. Nadie daba un duro por comer todo el tiempo con el vino de Jerez, ni los periodistas gastronómicos más reputados, ya ven. Fue muy valiente el chef del mar, señor Ángel León. Bien, he de confesar que en aquella comida, cuando salí de esa comida, me sentó también, yo creo que nunca me ha sentado también, ¿saben que era capaz de andar por una línea? Ahora la policía no te pone te hace andar por una línea y no salirte de ella para probar cómo estás. Yo estaba perfecta. Increíble, me siento de miedo y la digestión extraordinaria. Y eso es verdad que otro debate, porque hay muchos componentes. Nuestro presidente, el presidente del Ateneo, que creo que trabaja con alimentos químicos y tal, sabrá que el tema de las levaduras, las fermentaciones, creo que tiene mucho que decir en eso, por eso la digestión es mucho más agradable y mucho mejor. Hace muchos años se empezaba a hablar en España de la Nouvelle Cuisine que arrasaba en Francia, que la había inventado un cocinero llamado Paul Bocuse, que oficiaba en un restaurante a las afueras de la ciudad de Lyon. La llegada de la Nouvelle Cuisine constituyó un antes y un después en el mundo de la gastronomía. Cambió muchas cosas, tanto en cocina como en sala. Respecto a esa última, la sala, hasta entonces a los cocineros, a las cocineras, porque entonces eran las señoras, las propietarias y grandes chefs de los mejores restaurantes, especialmente en Lyon. Bien, por eso corrijo, a las cocineras, a ellas no se les pasaba por la cabeza salir a dar un paseo por la sala y saludar a los clientes, no lo hacían. Pero Monsieur Bocuse salía e iba mesa por mesa saludando a todos los comensales con su gorro alto y estrecho y su chaquetilla de blanco impoluto. La primera vez que fui a su casa le pedí visitar las cocinas. Me acompañó amablemente y me llamó poderosamente la atención ver en una de las cocinas, en una de las mesas, una botella de Pedro Jiménez de la bodega Lustau y creo que era Milín, y a su lado otra de vinagre de Jerez, el bien conocido y acertado 25 años de Pan Morilla que todos conocemos. Fue mi primera sensación de Jerez en la alta cocina, y entonces en la gran cocina, y le pregunté al señor Monsieur Bocuse y me dijo que lo mezclaba y ponía a reducir al fuego. Ahora este condimento se vende ya elaborado de manera industrial con ingredientes de mucha menor calidad y se usa sin medida de manera abusiva y sobre todo tipo de platos y ensaladas, y muchas veces se las carga, porque todo hay que decirlo, sabéis a lo que me refiero, pero eso lo hacía él y hace 20-25 años. Bien, por otro lado, mi primer recuerdo de Jerez en la sala de un restaurante de Postín, de fuera o sea, en el Reino Unido, fuera de España, era cerca de Londres, en un delicioso pueblo a orillas del Támesis, un pueblo que parece recién salido de una novela romántica al más puro estilo Rosamund Pilcher, y donde se ubica el restaurante de Fatback, el Pato Gordo, considerado como uno de los mejores del mundo, compitiendo y alternando con el Bulli, y durante muchos años por los primeros puestos en el podio de los mejores restaurantes. Su propietario y chef se llama Jesús Blumenthal, británico, londinense y buen conocedor y amante del vino de Jerez, como corresponde a un buen inglés, por otra parte. Creo que fue uno de los primeros en sentar a nuestros vinos en sus codiciadas mesas, y carísimas, por cierto. Cuando fui a ese restaurante me pareció verdadera magia que en su carta de vinos hubiera una página dedicada a los vinos de Jerez con casi 30 referencias y por copas, y de hecho hace más de 25 años. Me van a perdonar que constantemente haga referencia a los años, y no es que me guste presumir de los mismos, ya me gustaría todo lo contrario, pero es imprescindible, porque para tener una idea más exacta de la evolución que ha habido, del variaje de esta temática del periodismo gastronómico y todo esto, ¿no? Entonces no tengo más remedio, porque por aquel entonces España era, estoy hablando de cuando hace los 20 y tantos años que estuve en el Fatback, entonces en España era prácticamente imposible encontrar en una carta de vinos
una sección tan grande de vinos de Jerez. Sin duda, Gestón Blumenthal ha sido uno de los mayores responsables de sentar a Jerez en las mesas del poder, del lujo y de las estrellas en aquellos años. Según decía luego, según la entrevista me comentaba que la capacidad de hacer salivar que tienen la mayoría de los vinos de Jerez, especialmente los de la crianza biológica, y que se percibe por norma general en la zona media de la lengua, hace que los alimentos resulten más jugosos y y mucho más jugosos, y abre el apetito. Y esto lo decía él hace 25 años. Bien, la verdad que en ese negociado los ingleses, como hemos visto, los franceses, los catalanes, nos han dado sopas con onda. ¿Qué restaurantes había, no ya en Jerez, por supuesto, sino en España, que ofreciera en su carta 30 referencias de vinos generosos? Y digo no ya en Jerez con un intencionado tonito de crítica, pero hemos de reconocer que en este caso, y lamentablemente, el Jerez no ha sido profeta en su tierra. No le pasa como a mí. No hemos sabido darle el sitio que se merecía. Es justo y saludable reconocer los errores, porque es la única manera de poderlos reparar. Actual y felizmente ya tenemos en nuestra ciudad restaurantes de gran calado que dan a nuestros vinos el tratamiento y el lugar que se merecen, como puede ser Mantua, Cocina y Alma, La Carbona, que les voy a contar. Bien. Creo que es imprescindible, si no les aburro mucho, que les hable un poco del famoso umami, ya que estamos con vinos de Jerez y maridajes. Seguro que han oído hablar del umami y que probablemente por mucho interés que le pongamos en esto, pues como no nos acabamos de enterar muy bien de lo que es esto. Han oído hablar del umami, ¿verdad? Bien, pues es el quinto sabor, sí, hasta ahí llegamos, quinto sabor, vale. Cualquier persona puede llegar a percibir cientos de sabores distintos y todos ellos son en realidad combinaciones del ácido salado, el dulce y el amargo. Hasta finales del siglo XX nadie discutía que los 4 sabores que el ser humano podía percibir eran estos: ácido, salado, amargo y dulce. Del mismo modo que los colores que vemos no son sino combinaciones de los 3 colores primarios. Pero a esos 4 sabores, al principio del siglo XX, y concretamente más o menos por 1910 concretamente, inesperadamente se le unió un quinto sabor, más difícil de describir y de identificar: el umami. Así lo bautizó su descubridor, un profesor de química en la Universidad Imperial de Tokio, que se llama Kikunai Ikeda. Ese sabor aún sigue siendo para la mayoría de las personas una incógnita, un gran desconocido, pero debido a la gran expansión y popularidad que han alcanzado las cocinas asiáticas, especialmente la japonesa y la china, en gran parte de Europa y en España, durante estos últimos años, el umami se utiliza por doquier, o se habla de umami, y sobre todo si estamos hablando de vinos de Jerez. Al profesor de química Ikeda le sorprendía enormemente el sabor de las algas marinas y decidió analizarlas en profundidad. Logró aislar la molécula responsable y comprobó que el secreto de ese especial sabor era un aminoácido, el glutamato monosódico. Bueno, entonces el profesor decidió bautizarlo con un nombre menos científico, le llamó umami, teniendo en cuenta que umai en japonés quiere decir sabroso, gustoso, y que lo del glutamato monosódico suena a todo menos a algo sabroso y agradable. Este descubrimiento del profesor Ikeda también ha sido un enorme incentivo para los vinos de Jerez, que son grandes portadores de esas sensaciones de umami que maridan perfectamente con sabores exóticos difíciles de armonizar con otros vinos. También se debe, hablando de maridajes, pues ya hay que mencionar que hay otros tipos de maridajes, pero vamos, por ejemplo, el maridaje de proximidad, que es una especie de maridaje kilómetro cero, que consiste en acompañar los platos elaborados con materias primas locales con vinos locales. En este caso también Jerez gana, porque claro, aquí tenemos que
unos vinos extraordinarios, ¿no? Pues ¿qué me dicen de una berza con un amontillado? O una... Aquí está la pregunta. o una perdiz roja sofada de casa de tiro con un oloroso. ¿Qué me dicen? Imposible, inmejorable, se llame como se llame, inmejorable, maridaje de proximidad o maridaje de lo que ustedes quieran. Hay otros maridajes que ya son demasiado científicos, son los llamados maridajes moleculares. Estos se basan en el análisis de las propiedades químicas de los ingredientes para encontrar combinaciones que potencien los sabores y aromas de cada elemento. Requiere un estudio molecular de los componentes de los platos y las bebidas, considerando factores como la estructura química, la acidez, la textura, la temperatura, pero eso ya suena demasiado científico y menos disfrutable. En fin, para ir terminando ya, que ya pienso que me estoy extendiendo mucho, y ya metidos en asuntos periodísticos, que son los míos, y para justificar el subtítulo que acompaña el anuncio de mi intervención, el periodismo gastronómico sobre el vino, quiero aprovechar esta ocasión e insistir en que el periodismo gastronómico debe absolutamente tratar de vinos, de comidas, de platos, de ingredientes, de restaurantes, de personas, de materias primas, de paisajes, de viñedos, no solo de restaurantes como se le ha querido encasillar. Porque aquí me gusta mucho que en el subtítulo ponga periodismo gastronómico sobre el vino. Yo no he dicho nada del título ni nada, pero a mí normalmente en todas partes me dicen, Pati, que son periodistas de vinos y gastronomía. Digo, vamos a ver si el vino, ¿qué es la gastronomía si no vino? Está bien. En fin, que esto es otra de mis luchas, que no sé si conseguiré ganar o no, pero bueno, el caso es que yo no paro de decirlo. Los vinos no son nada sin la comida es bastante poco sin el vino, y ni el uno ni el otro son nada sin el ser humano y sin la naturaleza, y que todo debe estar armonizado, y que tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias por su atención. La emoción me da un calor tremendo. Bien, si alguien quiere preguntar, no sé, sí, bueno, vamos de tiempo, yo no me he extendido mucho, 40 y tantos minutos. No, está perfecto. Se nota que está usted versada. Bueno, pues si alguien quiere, ya digo que me ha quitado la pregunta de la versa con que yo creo que es lo más típico de Jerez, ¿no? Nuestra versa jerezana. Si alguien quiere, me imagino que alguien querrá hacer alguna pregunta. Bueno, pues voy a romper yo el hielo. Mientras vale. Mientras llega el micrófono. Sí. Por supuesto. Aquí no llega el aire, a vosotros no lo sé. ¿Habla usted o hablo yo? Con ese. Vete aquí el aire. Vamos a ver. En el tema de las comidas con maridaje, ¿no se podían hacer más cortitas? ¿No aquellos de 5 platos, 5 vinos? ¿Se me oye o no? ¿Puedes repetirlo, por favor? Digo que si los maridajes no se podían hacer más cortitos, 5 platos, 5 vinos y un postre con otro vino, vamos, para los que aguantan poco vino y les gusta comer poco, eso es un martirio. Es lo más corto de los maridajes. No hay mucha cantidad de comida. Que si son muchos vinos, que son demasiados vinos. Sí, yo también estoy de acuerdo en algunos momentos que hay mucho que hablar de los maridajes y mucho que hablar de los menús y de los números de platos y de los números de vino. Yo tengo la sensación de que dada cuanto más de 5 o 6 vinos uno puede empezar a perder la noción un poco y además es que es muy difícil que cada vino vaya con cada plato, porque lo cierto es que lo intentan, pero cuando estás claro, es que es un baile de camareros cuando llega el momento del vino, el plato. Yo creo que es excesivo que se pongan tantos vinos. Es más, yo para mí también pienso que es bastante excesivo que se pongan tantos platos. La época de los 20 platos, del 20 y tantos platos del bulli, a mí me parecía, yo ya tenía confianza con ellos, digo, yo me voy a la terraza que no puedo más.
que me estoy agobiando de tanto platito, es verdad. Bueno, esto es un tema que se puede hablar mucho, porque es un tema de muchísima. Yo creo que tal vez, es más, yo ahora recomiendo, lo que pasa es que ha venido muy bien para Jerez, y como aquí lo que estábamos hablando era del Jerez, ha venido muy bien porque en esos maridajes siempre había jereces, y antes pues es que Jerez no estaba presente en las mesas, entonces yo los he nombrado porque han sido muy buenos para el impulso al vino de Jerez, pero no quiere decir que sea la panacea y que a todos nos guste. Yo desde luego siempre recomiendo, ahora cuando vamos a restaurantes con amigos y tal, siempre digo, no vamos a pedir el menú maridado, vamos a ver, porque tampoco suelen ser baratos, lógicamente son vinos buenos, vamos a ver si el menú maridado en un sitio medio normal puede costar 100 euros como mínimo por persona, pues por 100 euros, si somos 4, cada uno pide una botella de 100 euros y bebemos de miedo estupendamente. Pero bueno, esa es mi opinión, porque yo no quiero cambiar tanto de vino, porque a veces, pero es mi opinión, a veces también las sensaciones, si algo te gusta mucho, necesitas repetir un poco para centrarte un poco y darle la vuelta, diciendo, reflexionar sobre eso que has pedido, es que te ha gustado tanto, me tomaría un poquito más, porque, joder, me encanta, pero claro, se acabó. Ya, es una cosa y te lo quitan. Entonces, claro, son opiniones que es bonito que tengamos, se puede discutir, porque realmente hay muchísimo que hablar de todo esto. Y yo, para gusto, no hay nada escrito. Gracias. Bueno, yo te quiero agradecer esa intervención tan amena que nos ha hecho, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa más en el ámbito personal, pero yo creo que la puede... Casi siempre los críticos gastronómicos son hombres. Tú, además, no solo eres mujer y luchas y te manifiestas en ese ámbito, sino que has sido pionera como mujer, además, en esta cuestión, ¿no? ¿Qué te ha supuesto qué te para llegar a donde estás? Porque además me consta que has sido de las primeras personas que ha trabajado en el ámbito gastronómico y del vino de Jerez, no solamente en Jerez, sino rompiendo nuestras fronteras internacionales incluso. ¿Te ha supuesto algo ser mujer para llegar ahí? ¿Ha sido un inconveniente? No, es más, creo que me viene bien. Ah, bien, estupendo. Pues sí, porque no había ninguna. Entonces no podía establecer agravios comparativos, yo era la única, y entonces es como la de mi degustación, es uno y ya está. Y además una visión totalmente diferente de cómo lo ve. Bueno, yo más que una pregunta, es una curiosidad también, ya que estamos en el Ateneo de Jerez. Este Ateneo tuvo su primer origen en el año 1897, ¿vale? Estamos hablando que tiene casi 120 años. Desapareció por varios problemas, la guerra mundial, la guerra civil, etc. Pues se volvió a enraizar en el año 1897 y nació lo que conocemos hoy como la Ateneo de Jerez. Vale, pues antes hacía alusión a la película de Gibson, ¿no? Que tiene ahí como una historia bastante de su origen inglés, asociada a los vinos, al brandy. Y entonces hemos encontrado un documento entre los archivos del Ateneo en el cual aparece Francisco Ibison O'Neill, un antepasado tuyo, además, y fue el primer presidente de la sección de radioelectricidad. Caray. ¿Vale? Se le puso en esa sección simbólicamente, pero se sabe que bueno, que fue químico, un reputado ingeniero y además que conocía muy bien los brandy de Jerez. Entonces, bueno, yo quería hacer un poco de alusión a que hoy, en el año 2016,
Uy, el 2025 me estoy adelantando. No vayamos más adelante. Pues bueno, tenemos aquí a otra Ibison en el actual Ateneo de Jerez y que pues es una alegría para nosotros. Y ha sido una curiosidad. Bueno, pues por mí. Muchísimas gracias.